La noticia tiene varios tonos. A continuación, Matices. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:07 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, en un nuevo programa de Matices que busca entablar diálogo, debate de profundidad sobre temas de interés nacional e internacional. Sin duda alguna, esta semana ha estado caliente. El lunes teníamos el programa sobre para qué sirve la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Ayer estuvo aquí la presidenta del Poder Judicial, el vicepresidente del Poder Judicial y el fiscal general intentando respondernos si el Poder Judicial estaba infiltrado por el narcotráfico. Hoy tenemos un tema político interesante. La idea es evaluar las primeras decisiones tomadas por don Luis Guillermo Solís como presidente de la República. Se le han dado algunos calificativos, analistas, en redes sociales también. Algunas dicen que las primeras decisiones de don Luis Guillermo han sido trascendentales. Hay otra gente que dice que han sido simbólicas y hay otra gente que dice que son populistas y que está en una especie de poscampaña presidencial. Hoy analizaremos este tema, cómo calificar las primeras decisiones de don Luis Guillermo Solís como presidente de la República. Vamos a escuchar el boceto que nos hace nuestra productora Isel Martínez. Antes recordarle, estamos en vivo en 93.5 FM, en www.monumental.co.cr y estamos en diferido en Canal 2, la imagen de la radio, donde usted podrá observar el programa esta noche a las 8:30. Ahora sí vamos al boceto, un estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez de las primeras decisiones de don Luis Guillermo Solís Rivera como presidente constitucional de la República. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Cuando me equivoque, corríjanme. Cuando me pierda, búsquenme. Cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escucho, reclámenlo. Si les abandono, si no estoy ahí cuando me necesiten, si usurpare con aviesa intención la confianza depositada en mí con tanta generosidad por un pueblo que demanda... Luego de casi 15 días de la llegada a la presidencia, Luis Guillermo Solís ha tomado medidas que para muchos son acertadas y para otras populistas. Deseo que el gobierno, empezando por el propio despacho presidencial, funcione como una gran vitrina o casa de cristal que permita al ciudadano examinar y escrutar. Un año y medio, si las cosas están tranquilas y la gente se acostumbra a hablar en lugar de estar todo el tiempo peleando, quitamos las verjas también. Muchas personas alabaron la apertura mostrada en su discurso con la comparación de la Casa de Cristal, lo que complementó con la decisión de mandar a podar los árboles que se encontraban en Casa Presidencial y el anuncio de que en un futuro eliminaría las verjas de seguridad. Como educador y como ciudadano me sumo solidariamente a la huelga de educadores y educadoras de Costa Rica. Soy ante todo educador y padre de familia. Por eso pido a mis compañeras y compañeros docentes reanudar las clases y confiar en el trabajo que estamos desarrollando. Tengan certeza las y los educadores que no habrá sanciones ni sufrirán deducciones salariales. Sin embargo, el tiempo se agota. Si bien en un principio manifestó que como educador se unía a la huelga, en su primera cadena nacional pidió a los docentes que volvieran a las aulas. Hoy, los derechos humanos, cuando se viola a uno de ellos, se violan todos. Cuando se le viola a una persona, se le violan a todas las personas. Hoy estamos aquí dando una manifestación en contra de la discriminación y específicamente homofobia, la lesbofobia, la transfobia. Pero yo diría que más allá de eso,
es una manifestación del gobierno de la República y de un país que quiere que todos sus habitantes gocen de iguales derechos. Sin dejar de lado el debate que ocasionó en redes sociales la decisión de mandar a izar la bandera de la diversidad en apoyo al movimiento homosexual. A esto le sumamos medidas como disminuir la cantidad de escoltas, vender un carro para giras adquirido por la administración Chinchilla Miranda y visitar a sus vecinos en Zapote. ¿Trascendentes, simbólicas o populistas? ¿Cómo son las medidas que ha tomado Luis Guillermo Solís? Hoy en Matices le damos algunos tonos del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:12. Un agradecimiento a quienes desde ya nos están reportando sintonía a través de las redes sociales. Un programa que sin duda va a generar polémica. Stuart Bravo nos dice: Jan Matices, me encanta el tema de hoy. Saludos, escucharemos atentos. Warner Contreras dice: atento al programa, en sintonía. Para mí han sido populistas las decisiones de don Luis Guillermo. Adolfo JSCR dice: listos para otro programa de Matices con un muy buen tema, para mí simbólicas y populistas. Y Tucán dice en Twitter: en sintonía ya de Matices por Radio Monumental. Voy a presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros Argentina Artavia, analista política de Noticia Monumental. Siempre me enorgullece ese título, quien nos ha acompañado en los últimos meses ya en el análisis de todo el proceso electoral y ahora en las primeras decisiones de gobierno. Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Randall. A mí también me enorgullece mucho compartir micrófonos con ustedes y estos espacios que son muy importantes para la ciudadanía, y agradecerles esa deferencia de invitarme a este programa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Y también está con nosotros Sergio Araya de Conrad Adenauer, analista político de Noticias Monumental. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Argentina, amigas, amigos que nos escuchan y que nos verán más tarde por Canal 2. Verdaderamente un gusto poder tomar este espacio para conversar sobre un tema que evidentemente, como usted lo señaló al principio, genera tiene muchas aristas y evidentemente genera polémica porque se ve de acuerdo al cristal con el que se mira. Un día un buen amigo me preguntó si nosotros habíamos analizado ya el impacto del programa. Yo le decía que no, porque es un programa muy joven, tenemos 3 meses, si acaso, pero los analistas que hemos tenido en esta mesa nos enorgullecen mucho y eso es lo que hace el éxito de este programa. Bueno, les cuento a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales que hasta ahora está dando conferencia de prensa el exministro de Educación, Leonardo Garnier, refiriéndose a los problemas de pago. Él había guardado silencio durante las últimas semanas. De hecho, ya lo podemos decir con toda tranquilidad. En alguna ocasión le habíamos pedido a don Leonardo entrevistas sobre el tema. Don Leonardo nos dio su versión, pero nos había dicho que él no iba a salir hasta que se calmaran las aguas. Bueno, no se han calmado las aguas, pero salió ya hoy en conferencia de prensa. Pueden seguir los detalles de la conferencia a través de nuestras redes sociales, donde ya empezamos a citar las frases de don Leonardo. Dice Marco Vinicio, desde ya poniendo mucha atención al programa de hoy de Matices. Yo creo, y si les parece, vamos a hacer una lista corta de decisiones que ha tomado don Luis Guillermo para empezar a analizarlas una por una. Me parece que una, para mí, es importante y simbólica, es en el traspaso de poderes. Por ejemplo, el hecho de no orar, que se había hecho en muchos traspasos de poderes, me parece un elemento digno de análisis. Después seguimos con el tema de la corta de los árboles, de los arbustos en Casa Presidencial. Sí. Después... La visita que hizo a los vecinos de Casa Presidencial, podría ser otra. Ajá, la visita de los vecinos de Zapote. Después el izado de la bandera de la diversidad. Y el domingo siguiente la visita a la Basílica. A la Basílica de Los Ángeles a misa. Bueno, y yo voy a agregar uno más, la reunión con Franklin Chan. ¿Creen que se quede alguno por fuera? Ahorita les digo por qué la reunión con Franklin Chan. Pero... ¿alguno que tenga otro tema? Ahí está, ¿verdad? Los principales acontecimientos. Bueno, dice Braulio: misión a escuchar Matices por Monumental para escuchar cómo apoyan o critican la nueva forma de cómo Costa Rica decidió vivir. Bueno, empecemos general y ya vamos a caer en cada uno. Argentina ha sido una
unas primeras, no hay que olvidar, lleva 3 semanas, 2 semanas y un poquito, sí, exacto. 2 semanas y 3 días como presidente de don Luis Guillermo. ¿Cómo has visto su accionar post-campaña, simbolismo fuerte, populismo, estrategia? ¿Cómo lo has visto? Creo que hay una mezcla de simbolismo, de estrategia, de una estrategia que le funcionó muy bien en campaña. Estar cerca de la gente es lo que le permitió conocerlo, dar también ese mensaje de cercanía y de conocer cuáles eran algunas de las realidades que este pueblo necesitaba escuchar y quería cambiar. Simbolismo porque hay elementos muy específicos, no solamente de su comportamiento, sino también, si lo vemos, es todavía la figura que sobresale de todo el Poder Ejecutivo. Es el que envía las señales directas, un apretón de manos, un saludo, una orden en particular sobre los arbustos, sobre la iza de la bandera, y que todavía, a casi 3 semanas de haber asumido el poder, no ha sido, digamos, no ha tenido un impacto negativo todavía, ni en su imagen, ni en sus acciones. ¿Por qué digo todavía? Porque efectivamente es muy pronto para asegurar que durante los 4 años va a seguir la misma dinámica a la que nos tuvo acostumbrados en campaña y la que de alguna manera también se ha visibilizado en estas 3 primeras semanas de gestión. Hay elementos que le han obligado quizás a enviar estos otros mensajes frente a una coyuntura, como en el caso que vamos a analizar, supongo que dentro de algunos minutos, una coyuntura con un gremio que es muy importante en este país, como es el de los educadores. Entonces hay señales que tiene que enviar de manera clara, de manera contundente, de que ese cambio que de manera muy sólida se le entregó el pasado 6 de abril, no es solamente que se va a quedar en ese discurso de aceptación, sino que hay pasos importantes. Recordemos que las personas tienden más a quedarse con una imagen que con una palabra, ¿verdad? O con una acción. Entonces, esto de cortar los arbustos en Casa Presidencial, esto de izar una bandera, de visitar y de asistir a misa a la Basílica de los Ángeles, son imágenes que se quedan grabadas en la mente de las personas, ¿verdad? En la cabeza, en la retina, y es mucho más fuerte, mucho más contundente. Es como cuando se le dice a los chiquillos, ¿verdad? Cuando están creciendo, haga lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿verdad? Sobre todo cuando hay inconsistencias entre una acción y un decir. La acción queda más firme y más sólida. Y creo que por eso se ha decantado más en el tema del simbolismo, de ese hacer cosas que queden en la retina de la gente más que en acciones concretas, y que probablemente ya ahorita también vamos a ver qué cosas deberían ir o deberían ya ser coordinadas en cuanto a símbolos, pero también acciones concretas, porque tenemos claro que el poder político no puede solamente basarse en símbolos. El poder político necesita adicionalmente utilizar otros recursos que le permitan consolidar su autoridad. Cuando vos das tus clases de comunicación política, esto es parte de lo que les decís. Es muy importante que las palabras vayan acompañadas, o el simbolismo en este caso vaya acompañado de acciones. Lo primero que entra es el sentimiento. O sea, cuando estamos tratando de convencer a otra persona de que haga algo, ¿verdad? Que en esencia de eso se trata el poder político, es la capacidad, o sea, el poder, digamos que no lo etiquetemos todavía de poder político. ¿Qué es el poder? Es la capacidad que tiene una persona de convencer a otra o a otras de que hagan lo que yo quiero. Y tengo diversos recursos. Lo puedo hacer por la fuerza, o
sea, obligándolos a hacer lo que no quieren que haga, pero yo sí quiero que lo hagan, y la influencia o la coacción. ¿Qué significa esto? Que yo para influirlos puedo utilizar muchos recursos, y el que mejor funciona es el sentimiento. Esta parte de convencerte por la buena, de que mira, yo necesito que me ayudes a tal cosa, o mira, es importantísimo para mí que hagas X o Y cosas, y mucho por la parte del sentimiento. Por eso es que los símbolos son tan importantes. Cuando hay alguien que quiere decirle a otra persona que lo quiere, por ejemplo, si lo invitan a una fiesta, la manera de expresar ese agradecimiento por haberte invitado es llevarle algo, una botella de vino o un regalo, y si es un regalo va cubierto. No sabes qué es lo que viene adentro, pero sabes que esa es la expresión de tu cariño. Esos símbolos son importantes, y quizás mucho más importantes que la palabra verbalizada. Entonces, ese lenguaje gestual es muchísimo más importante para la gente porque lo reciben diferente. No quieren escuchar un discurso cargado, porque la gente se aburre rápidamente. Y si volvemos al tema de las clases, usualmente utilizo mucho recurso visual porque logro mantener mejor la atención de los estudiantes cuando están visibilizando lo que yo les digo. Si les pongo imágenes de líderes políticos, por ejemplo, o en algún caso si estamos hablando de negociación o de llegar a acuerdos con algo, yo puedo decirles la negociación es un proceso que tiene tales y cuales características, pero si yo los involucro en una actividad concreta, eso se les va a quedar muchísimo mejor grabado que una clase magistral mía explicándoles todos los componentes. Adicionalmente a esto, si nos devolvemos a lo que ha hecho el presidente de la República, él puede sentarse y en una de las conferencias de prensa o en una de las cadenas nacionales un domingo decir la transparencia en la buena gestión de los servicios públicos tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes, con el buen gobierno, con buenas prácticas en la administración, y hacer, como dirían los chiquillos, ¿verdad?, toda una hablada sobre qué significa la transparencia, sobre qué significa el buen gobierno, y no dudo que lo haga bien, como profesor universitario, pero eso quizás logre muy poca atención comparado con el simbolismo de mandar a cortar los arbustos frente a Casa Presidencial. Tenemos claro que el símbolo dura lo que dura el impacto de llegar la imagen de, mira, yo no sabía que la Casa Presidencial tenía ese aspecto. Mira, yo todo el tiempo que yo pasaba por aquí no sabía que la Casa Presidencial tenía esa entrada grande y que tenía esos otros accesos. Le quedó ahí. Adicionalmente, entonces, envía el mensaje de que quiere quitar eso porque quiere que la gente vea lo que se está haciendo ahí. Entonces, el tema de la transparencia queda muchísimo más claro. Pero de nuevo, no se puede quedar solamente en el símbolo, no se puede quedar solamente en un mensaje sin contenido, porque entonces ahí sí podemos caer en una actitud más populista de solamente ver la fachada de las cosas y no lo que viene detrás. Los símbolos siempre tienen que estar acompañados de contenido que le haga ver a la gente que no es nada más, es una apariencia, es solamente lo que vemos, pero no hay nada detrás. Siempre, cada una de las cosas que se hacen, sobre todo en política y sobre todo en gobierno, tiene que responder a una estrategia muy bien diseñada, tiene que responder a objetivos políticos muy bien definidos. Ok, quiero mandar a cortar esos árboles no solamente porque me estorban o no me gustan, sino porque quiero que la gente entienda que a partir de hoy las cosas van a ser diferentes en Casa Presidencial. Pero paralelo a eso, tiene que decidir, bueno, si la gente entraba más tarde de la cuenta, bueno, ahora van a respetar horarios. Ahora, si alguien viene a pedir información, se le da de inmediato. Si hay alguien que quiere saber qué es lo que hablamos en Consejo de Gobierno, va a saber qué es lo que se hace ahí. Son acciones que se hacen y se desarrollan de manera paralela al símbolo, al mensaje ese gráfico o visual que se envía a la ciudadanía. Voy a agregar 2 elementos a la lista que hicimos al inicio.
su primera cadena de medios el domingo pasado, refiriéndose a los educadores, y el nombramiento como director de comunicación, que aunque a algunos colegas se les olvidó ya esta tarde, pero en realidad lo dio a conocer en Noticia Monumental esta mañana en primicia, y me parece un elemento también importante. Sergio, en lo general, ¿qué te parecen las primeras decisiones de don Luis Guillermo? Sí, bueno, como bien ha señalado Argentina, la política, y sobre todo en estos tiempos, tiene que invocar mucho este uso de símbolos. Sobre todo estamos en una época donde dominan los medios electrónicos, los medios virtuales, y en estos fundamentalmente las imágenes valen más que las palabras. Como bien dice el adagio aquel popular, una imagen vale más que 1000 palabras. Y en este caso, evidentemente, el presidente lo ha venido planteando desde su época de candidato. Toda su estrategia preelectoral, toda su estrategia ya como candidato, tenían una clara orientación que en estos primeros días del ejercicio del gobierno ha mantenido en esa línea que ya señalaba Argentina, de acercamiento con la ciudadanía, de conexión sobre todo con los sectores medios y más populares de la sociedad. Recordemos que su primer eslogan o su primer sketch de campaña fue el presentarse, dado que nadie lo conocía según las encuestas, y él mismo lo utilizó eso para utilizarlo como input para su sketch, presentarse como una persona de clase media, como uno más de tantos y tantos costarricenses que tienen que trabajar para sobrevivir y que disponen únicamente de los recursos necesarios para una, digamos, existencia digna, sin mucha opulencia, sin muchísimos recursos. Recuerdo lo de los 2 trajes o 4 trajes, los 2 pares de zapatos, el que hacía las compras en la pulpería, el que iba al mercado a hacer compras los fines de semana o a las ferias del agricultor. Esas cosas, digamos, que en campaña eran muy bien vistas, y bueno, a la gente le gustó tanto que terminaron, no digo que únicamente por eso, pero hubo un sector importante de la gente que, movido por esa emoción que señalaba Argentina, termina traduciéndolo en una acción concreta, en este caso apoyarle electoralmente. Ha tratado de mantenerlos desde inclusive su condición de presidente electo, y por supuesto ya en el ejercicio de la presidencia con estas primeras acciones. Ahora bien, todo esto tiene un límite, en el tanto las acciones más sustantivas, las que sí tienen que ver con lo que nos afecta como ciudadanía en el día a día y a largo plazo, comiencen a funcionar bien, comiencen a marchar bien, todo esto va a seguir siendo muy bien valorado, muy bien aceptado. Pero, y esto es el efecto, digamos, peligroso de este tipo de símbolos, es que si por el contrario las cosas sustantivas no comienzan a marchar bien o contradicen la simbólica, no, a eso todavía no he llegado. En la parte sustantiva, digamos, que la política macroeconómica no esté funcionando bien, que el costo de la vida se siga disparando, que cada día haya más dificultad para transitar al centro de trabajo porque las presas no se logran solucionar, que con las primeras lluvias se siguen inundando las alcantarillas y se genera un caos vial. Entre más estas otras cosas comiencen a persistir, entonces esa simbología que de entrada suena muy bonita, muy atractiva, muy positiva, se puede revertir y la gente puede comenzar a sentir que detrás de eso no hay nada concreto y que es una pura apariencia para tratar de tender cortinas de humo para disimular que en lo sustantivo no hay resultados concretos positivos. Y ahora viene el otro tema que usted señalaba. Hasta ahora el presidente ha sido consistente, y eso tengo que reconocerlo, entre lo que dijo y lo que hace a través de estos símbolos. Por ejemplo, en el discurso dijo: quiero una casa de cristal. Bueno, cortó los árboles para que, como bien ya señaló Argentina, quedara evidenciada la casa de pe a pa. En terminada la elección dijo que quería, o en campaña dijo que quería darle espacio a la juventud. Bueno, ahí está, para sorpresa de muchos, para tal vez disconformidad de otros, pero medio gabinete o un importante segmento del gabinete está integrado por gente relativamente joven. Quiero una nueva clase política, porque justamente eso es lo que está pidiendo la gente, un cambio. Bueno, ahí está, la mayoría de los que integran su gabinete, ahí sí creo que la mayoría, indistintamente de su edad, son perfectos desconocidos en el mundo de la política. Entonces, en esa dirección, inclusive lo de la Iza de la Bandera, del movimiento de la diversidad,
es congruente con lo que él dijo en campaña de que esta iba a ser, y de lo que dijo en su discurso de toma de posesión, de que iba a ser un gobierno inclusivo en donde los temas de derechos humanos de estos sectores iban a ser plenamente reivindicados y promovidos. Lo de la situación de no ser tan pro, digamos, la religión católica, bueno, eso ya lo había él exteriorizado cuando en algún momento, si mal no recuerdo, había planteado su deseo de migrar a un estado laico, de por lo menos propiciar las condiciones para que se debatiera ello. Bueno, y ahí está, el reflejo es que no hubo Te Deum, como mencionaba usted en la toma de posesión. No visitó, hablando de simbología, no visitó casi que como primera acción de presidente electo la Basílica de Los Ángeles, que otros presidentes sí lo hicieron. Que es cantado, además. Exactamente, y finalmente sí fue porque, digamos, muy en congruencia con su línea discursiva, su inclusividad abarca a todos, tanto a los grupos minoritarios o a los grupos que tradicionalmente han estado excluidos, como a los que sí han estado incluidos. Entonces, hasta ahora, digamos, esa ha sido una línea muy importante de mantener consistencia entre lo que dijo, entre los símbolos que proyecta y hasta ahora en los hechos concretos. Sin embargo, comienzan a darse algunas señales que podrían comenzar a visualizarse como que esa congruencia puede comenzar a debilitarse un poquito. Ya escuché hoy, inclusive aquí en su programa de noticias, que el ministro de la Presidencia hablaba de que los consejos de gobierno no van a ser públicos. Vamos a ver, él nunca lo dijo así textualmente, pero por todo lo que planteó a lo largo de todo este periodo, en su discurso de toma de posesión, con su simbología de la Casa de Cristal, con el tema de la transparencia como su eje fundamental, y adicionalmente con haber permitido que el primer consejo sí fuera completamente público, sí podría interpretarse que entonces sí ahí comienzan a darse algunas contradicciones con lo que inicialmente planteó. Segundo, y muchísimo más importante, el programa de gobierno habla de que posiblemente los recursos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad se canalizarían hacia otras instituciones o hacia otras instancias de gobierno. Bueno, al final, ya estando ahí, visualizó, consideró, planteó que no era lo adecuado y decidió mantener la Dirección de Inteligencia y Seguridad, amarrado a un tema simbólico muy significativo, y es que pone a una persona que per se genera mucha polémica, como lo es don Mariano Figueres, que además, horas antes de que él tomara posesión del cargo, aún insistía en que no iba a tener un cargo formal dentro de la administración y que a lo sumo sería un asesor muy cercano al presidente. Esos detalles entonces comienzan también a balancearse por ahí. El tema mismo, y este creo que es un tema más de fondo, pero bueno, él siempre dijo de que cuando se le preguntaba en la campaña electoral que si tenía ya a la gente que podría acompañarle en el gobierno, nunca quiso decir nombres, ciertamente, pero manifestó que no nos teníamos como costarricenses que preocupar porque tenía a la gente, y gente preparada, muy buena y calificada. Bueno, la realidad fue que por la manera en que le tocó integrar este gabinete en 3 tractos, pareciera que no los tenía todos en el momento de inicio, y adicionalmente a ello, pareciera que algunos nombramientos, por lo efímero de los mismos, da pie a pensar que no fueron bien planificados. Es decir, cuando las 2 señoras que ni siquiera llegaron a juramentarse, pero que sí fueron oficialmente nominadas a los cargos, fueron presentadas en sociedad como titulares de esas instituciones, terminan no aceptando porque aducen además razones de tipo personal. Uno podría suponer que el nombramiento fue muy a la ligera hecho y que la persona prácticamente le dijeron tómelo porque lo tiene que tomar, y ya cuando lo meditó un poquito más y valoró un poquito más, con un poquito más de espacio, consideró que no era lo más adecuado para ella. Los decretos en el Consejo de Gobierno, me acuerdo, el día anterior al primer Consejo de Gobierno nos dijeron, la gente encargada de logística va a firmar 3 decretos. Firmó un decreto. Cuando le preguntamos a Melvin Jiménez saliendo de ese consejo, digo, no hombre, claro que son 3 decretos: nombramiento de ministros, nombramiento de secretaria de Consejo de Gobierno y el decreto de intervenir algunos puentes. Que además en esas intervenciones, según se dijo posteriormente, algunos sobre todo puentes, me parece, o alcantarillas, ya estaban siendo tratadas y atendidas por CONAVI, aunque luego
La ANAME salió a decir que exactamente había que ir a corroborar eso y no sé qué. Pero esos son detalles que ahí sí entonces podrían comenzar a poner en entredicho si efectivamente parte de esa simbología que está mostrando realmente se correlaciona con la verdad de lo que está sucediendo. Y remato con esto, lo dijo el del magisterio Cascante, que él había planteado en su discurso que lo tenían que buscar cuando se perdiera, pero que no habían podido encontrarlo para dialogar con él directamente. Lo dijo aquí también, gracias a Dios, nos oye todas las ediciones de Noticia Monumental. ¿Les parece si empezamos de adelante para atrás? Porque es lo más fresco en la memoria de la gente. Boris Ramírez, director de comunicación del gobierno, que para mí es casi un ministro de comunicación, que don Luis Guillermo había dicho que no iba a nombrar. Argentina. Me parece que cuando asumieron el poder el 8 de mayo pasado, no tenían claras algunas cosas. Como dice el dicho, ¿verdad? Una cosa es verla venir y otra bailar con ella. Cuando desde la organización partidaria habían definido un código de ética y conducta, cuando habían señalado que se oponían a determinadas cosas, una cosa es ver las cosas desde fuera y otra estando dentro de, digamos, del lugar donde se toman las decisiones. Indiscutiblemente, desde fuera podría parecer innecesario algunas de las cosas que gobiernos anteriores han hecho, pero estando ahí dentro y teniendo que enfrentar no solamente la necesidad de una relación fluida con los medios de comunicación, que me corregirá si no estoy diciendo lo correcto, Randall, a veces es un poco confusa, a veces es un poco descoordinada. Los medios de comunicación quieren, todos a veces de manera individual, que las declaraciones se les den ya en el momento en que marcan la pauta. Sí, pero y es que ellos lo hicieron de vocero. Claro, eso es entendible, sí. Pero a veces la lógica de la dinámica política no permite que ciertas acciones sean, digamos, dadas a cuentagotas a cada medio que quiera llegar en momentos diferentes. Uh-huh. Entonces, para establecer una relación adecuada con los medios de comunicación, no hay nada mejor que uno de ustedes, que además ya ustedes se conocen, saben cuáles son, ¿verdad?, los espacios a los que les gusta acceder, cuáles son además las temáticas, porque a veces cada medio de comunicación tiene sus preferencias en cuanto a temas. Me parece adecuado que, sin necesidad de ser un ministro, porque me parece que un ministro de comunicación tiene otras características, alguien que ordene más el tema de la comunicación, sobre todo la relación con los medios y el momento en que se dicen las cosas, no lo que se dice, porque lo que se dice sí requiere características y habilidades diferentes, pero el tema de ordenar cuando se dice y a quienes se les dice, me parece que es una buena decisión que exista un director de comunicación que de manera coordinada trabaje no solamente con el presidente de la República, sino con el ministro de la Presidencia, para ahí sí darle un contenido a esa comunicación política, ahí sí, que tiene que ser enviada a medios de comunicación, a sectores específicos y sobre todo a la ciudadanía. Me parece que eso puede ordenar un poco y que evidentemente esta decisión, a pesar de que al inicio habían dicho que no, ahora se toma precisamente porque empiezan a surgir estas necesidades que posiblemente no tenían muy claras al inicio de su gestión. Es una especie de corrección, Sergio. Claro, y un ejemplo muy concreto se reflejó cuando justamente aquella viceministra de Obras Públicas ni siquiera asumió el cargo. El ministro, digamos, que quemó la primicia en el buen sentido, como lo dicen ustedes, difundiéndolo en un solo programa y dejó, porque me enteré de ello, a otros medios completamente sin ese comunicado oficial que uno hubiera esperado con una situación de esta envergadura ameritaba. Creo que ese es una pequeña demostración de la debilidad que había en este campo, que un gobierno como este, donde su principal figura, que es el presidente, es un elemento en sí mismo comunicacional y que genera toda esta simbología, me parece que no se puede simplemente descuidar.
es necesaria esa comunicación bien estructurada que responda a esa estrategia que mencionaba Argentina, con objetivos muy claros, donde además todo el equipo se articule en torno a esa estrategia común, y por supuesto era necesaria la presencia de esa persona. Ahora, es un director en este momento, yo particularmente imagino que la misma realidad los va a obligar a que tarde o temprano le eleven el estatus para que tenga, como lo decía el señor Roversi, la necesidad, el poderse sentir de igual a igual con los demás ministros, y que no sea solamente ese espaldarazo del presidente el que lo legitime para actuar, porque habrá momentos en que tendrá que pararse firme en definir, como bien dijo Argentina, no qué hay que comunicar, sino el cómo y el cuándo y el momento y quién es el llamado a hacerlo. Y entonces, en ese caso, para alguien que ejerce solamente desde una condición de director, puede resultarle un poco más complicado decirle a un ministro, mire, deténgase, refrénese ese deseo que tiene de salir a dar esta declaración, porque este no es el momento apropiado. Entonces me parece que en algún momento así como en la misma realidad los obligó a rectificar en ese campo, la misma realidad posiblemente los hará rectificar y les obligará a que tarde o temprano le eleven el rango. Por supuesto, don Boris Ramírez es una persona muy distinguida, además es un comunicador nato, que goza de una credibilidad y de un respeto en todo el gremio periodístico, y además en otros sectores, en el mundo académico es muy respetado también, así que me parece que es un nombramiento muy bien escogido, y reitero, es cuestión de tiempo para que le llamen ministro Ramírez. Ahora, tampoco hay que ver como algo negativo esta revisión de primeras decisiones que se tomaron, bueno, que tampoco fueron decisiones, digamos, acabadas, sino que era la expresión de algo que iba a ser. Creo que es más negativo, o podría ser más negativo para el gobierno, si decide empeñarse en mantener una primera actitud o una primera acción sin ser revisada. Me parece que esto da muestra de que, a pesar de que lo dijeron en algún momento, tienen la capacidad de revisar y decir, tal vez nos excedimos en decir que no necesitábamos esto, que no necesitábamos lo otro, lo que sucedió con el código de ética también del partido. O sea, era impensable poder aplicar un código de conducta partidario a acciones de gobierno, cuando además adicionalmente están involucradas personas que no forman parte de la estructura partidaria. Entonces, me parece que lejos de verlo como algo negativo, insisto, tiene que verse aquí una capacidad de adaptación, que todo grupo social, o sea, todo grupo que está compuesto por personas, tiene que tener esa capacidad de adaptarse no solamente a una realidad cambiante, sino también a la exigencia de necesidades, de decisiones que hay que tomar a veces, no contraviniendo principios, porque ese es otro punto aparte. No se están contradiciendo principios ni postulados fundamentales, sino simplemente es un cambio de estrategia, porque tal vez es necesario para poder enfrentar mejor, digamos, en este caso en particular, la tarea de comunicar las acciones de gobierno. Y ahí yo agregaría, me parece que exactamente el ser consecuente no significa estar amarrado a ciertos presupuestos de manera rígida, y que uno no pueda sobre la marcha rectificar. Creo que ser consistente es aceptar que en algún momento uno puede equivocarse, y con toda la transparencia, siguiendo su misma aspiración, decirlo con total franqueza. Yo creo que una de las cosas que la ciudadanía costarricense también está esperando es un cambio en esa pauta de los gobernantes, de no venderle a la ciudadanía que son seres perfectos y que nunca se equivocan, y que si hay equivocaciones que otros detectan, tratar de minimizarlas o tratar de buscar siempre pretextos para tratar de justificar y de salirse lo más que se pueda de ese error. Creo que más bien la gente agradece que con la misma transparencia con la que se dijo algo al principio, luego se diga, no, mire, la verdad es que ya aquí, viendo esta realidad, nos equivocamos o creímos que esto era menos complicado de lo que nos imaginábamos, vamos a rectificar y vamos a hacer esto. Lo importante, ahí la consistencia no es entonces en estar, reitero, aferrado a ciertos presupuestos de manera casi que radical, casi que dogmática, sino
mantener los principios fundamentales que en este caso para este gobierno, porque el señor presidente así lo ha planteado, diciendo que interpreta de esa manera el sentir de la ciudadanía, el principio aquí es la transparencia. Mientras sea transparente, mientras sea en ese sentido congruente en ese principio y lo defienda hasta el final, creo que la gente puede perfectamente entender, como ocurre en cualquier organización pública o privada, que a veces los planes que uno ha fijado por realidades X no se pueden plantear y hay que corregir el rumbo. Pero en el caso de la DIS, que a mí me llama la atención, la forma de comunicarlo, ¿verdad? Porque claro, cuando él ha cambiado de opinión sobre algunos otros temas, sale y dice, bueno, vean, me di cuenta aquí o lo pensé mejor. El caso de la DIS no dijo nada, simplemente dijo, va a desaparecer la DIS. Se devolvió a una conferencia de prensa el 8 de mayo. Hey, por cierto, nombré a Mariano Figueres, director de la DIS Argentina. ¿Qué te parece ese caso en particular? Porque yo entiendo, de hecho, es admirable que corrija lo que él cree que no está, pero hay formas de comunicarlo. Por supuesto, y ahí no tenía argumentos. Creo yo que ahí pesó más de la necesidad de informarlo rápido, y que no tenía cómo enfrentar a la prensa en las preguntas. Ustedes pueden ser muy intensos a la hora de cuestionar, y no olvidemos que las personas que están en gobierno son seres humanos, que tienen virtudes, tienen defectos, pero si hay algo que digamos caracteriza a la mayoría de quienes asumen algunos puestos, es que a la prensa le tienen muchísimo cuidado, porque terminan a veces poniendo palabras en boca de las personas que no son, digamos, tal cual las dijeron, sino que uno entiende que es la forma de vender un titular, de atraer para un programa, y probablemente él en ese momento no es que se acordó en ese instante que tenía que dar la noticia, sino que aprovechó el momento justo para salir y que no lo atacaran, o que no lo acribillaran con demasiadas preguntas que no estaba, digamos, en capacidad anímica de responder. Porque yo no dudo que si lo hubieran hecho en otro momento, probablemente. Al día siguiente respondió. Claro, y hubiera tenido, o sea, y tenía sus argumentos, pero tal vez no tenía la claridad. O sea, emocionalmente no estaba preparado en ese momento para responder a la cantidad de preguntas que iba a derivarse. Una sola frase de él iba a generar miles de preguntas, claro. Que él en ese momento no estaba en condición. Pero no es contradictorio con la transparencia. Claro, pero en ese momento acababa de darle la vuelta olímpica al estadio, acababa de tener... Lo hubiera comunicado al día siguiente. Probablemente, pero fue evidente también en esa vuelta olímpica que quien le salvó a él, quien le sacó las castañas del fuego en aquel molote que se armó, y que él no supo cómo reaccionar, quien lo protege, quien le abre el cerco para que él pueda pasar y terminar de darla, es Mariano. Las preguntas se las iban a decir sí o sí, y él en eso sí decidió enfrentarlo de una vez diciendo, a propósito, tal cosa, porque igual se lo iban a preguntar. Lo que pasa es que, bueno, Safis, según tu criterio. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, en esa humanidad que tiene. Es que no nos olvidemos, o sea, aquí no es justificarlo. Él tendrá sus argumentos para decir por qué no dijo en ese momento lo que tenía que hacer. Yo sí creo que fue, como decir, se los voy a dar como el cuentagotas. Este es el nombramiento que me quedó, y después se los justifico. Ese fue el capítulo extra en el nombramiento del gabinete. Yo ahí quisiera agregar dos cosas. En realidad es un reflejo más, otro ejemplo más del por qué hacía falta un director de comunicación, porque un tema de estos había que diseñarlo, había que plantearlo en función de una estrategia bien estructurada, porque aquí hay dos temas que hay que desagregar. Uno es en sí mantener la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Ya eso de por sí encendía la polémica, por lo que dije hace un rato, porque en su mismo programa de gobierno, y como lo han señalado otros diputados de su propio partido y líderes muy influyentes como Tom Solis y Epsi Campbell, ha sido una política PAC de toda su historia, el que cuando se llegare al ejercicio del Poder Ejecutivo, una de las primeras acciones se iba a hacer defenestar esa institución. Bueno, ya no se hizo. Entonces ya solamente eso era un tema de por sí polémico. Y creo que sí hay argumentos, y ahí sí entra muy claro el tema de, bueno, una cuestión es verla venir y otra es hablar con ella. Ya estando ahí nos dimos cuenta de que la institución como tal, por razones totalmente técnicas, bien fundamentadas, sí es necesario mantenerla. O dándole algunos virajes, pero mantenerla al fin de cuentas. Ese era el primer tema, pero adicionalmente en este caso estaba el otro aspecto,
que era a quién estaba poniendo al frente de la dirección. Y temo que para lo primero podría haber tenido los argumentos suficientes para en ese mismo instante haber atendido las inquietudes de la prensa. Pero para lo segundo es más complicado, por varias razones, porque se trata de una persona en sí misma que genera, reitero, muchísima polémica, pero adicionalmente porque es una persona cercana a él, es una persona que a lo largo de la campaña se mostró como un amigo, inclusive como un miembro de su círculo de confianza, exactamente, y todos, por lo menos ciertos sectores lo saben, y entonces me imagino que no tenía en ese momento la posibilidad de argumentar de forma que sonara coherente y que de alguna forma no quedara en el imaginario que lo nombró únicamente porque es el gran amigo de él y que es al único al que le tiene confianza. Conste que cuando lo explicó cometió sus yerros, porque habló de que había sacado unos títulos en una universidad que resultó que no era cierto, luego tuvo que volver a rectificar diciendo que no era en esa universidad, sino en otra en donde había obtenido un X título que lo acredita para fungir como director de la DIS. Entonces sí me parece que exactamente ahí una buena estrategia de comunicación tal vez le hubiera dicho, no es prudente plantearlo en estos términos o en este momento, o primero ensayemos un poco porque esto va a generar una microcrisis, así que tenemos que tener ya una batería de opciones para saber cómo bajarle la intensidad de esa crisis, o del todo haber dicho, hagámoslo en tractos, o sea, indique hoy que la Dirección de Inteligencia y Seguridad está entendido que es mejor mantenerla, y después, al día siguiente o varios días después, da la noticia bomba que es el nombramiento de quien va a estar al frente de la misma. Pero me parece que eso refleja justamente que a veces la comunicación a veces no siempre tiene que tener una estrategia, sobre todo en comunicación política, porque todo lo que él haga o diga a partir de este momento, y porque él mismo también lo está pidiendo, y aunque no lo hubiera pedido en su discurso, igual iba a ocurrir, porque esa es la realidad en la que estamos en estos tiempos, va a estar siendo permanentemente monitoreado, y además estamos en un contexto en el que habrá algunos que querrán buscar todos los argumentos para justificar y legitimar lo que hace. Habrá otros que simplemente asimilarán y harán su propio criterio a partir de lo que van viendo, pero habrá otros, porque esto es un juego político, que estarán buscando siempre en qué se equivoca, cuáles son los puntos negros en las planas blancas, para estárselo echando en cara, porque al final esto es un juego político también. ¿Fue un error lo de la DIS? No la decisión de fondo, la forma en que lo comunicó. Para mí sí fue un error, definitivamente. Bueno, vamos a otro tema. Voy a intentar priorizar porque no nos va a dar tiempo de ver toda la lista. Visita a la Basílica de Los Ángeles, Argentina. Pues esto responde no solamente al sentir de una buena parte de la población costarricense que es católica y que quería ver una respuesta de parte del presidente, que ha dicho que va a atender a la ciudadanía sin importar cuál sea su filiación religiosa. La invitación que le hacen entonces no solamente a Monseñor Ulloa, sino desde la Basílica, creo que responde a eso. Él atiende la invitación, participa. Él además ha dicho que es una persona creyente, que es un católico, no demasiado practicante, ¿verdad? Que también lo ha dicho con claridad, pero atiende la invitación y participa de una actividad religiosa. Yo te aseguro que muchos colegas estaban pendientes en la Basílica si comulgó o no, y no necesariamente por la afiliación católica, sino porque él tiene pareja después de ser divorciado, y es precisamente donde la iglesia lo excluye. Yo sé, Noticia Monumental estuvo ahí, no pendiente de ese detalle, digamos, más íntimo que público, pero había mucha prensa atenta a ese punto, claro, en particular. Por supuesto, porque además, para los católicos ese es el momento más sublime, más importante de toda la celebración, pero que también si seguimos lo que el Papa Francisco ha señalado, no es que se les excluya de vivir la vida en comunidad, asistiendo a eso,
A comulgar sí, porque hay una serie de disposiciones que la Iglesia ha indicado, bueno, así como también si lo vemos cuando se es parte de una comunidad específica o de un grupo específico, hay reglas a las que hay que atender, las que hay que respetar. Uno no puede entrar a ciertos restaurantes o a ciertos lugares si no cumple con las reglas de vestimenta y demás. Bueno, hay disposiciones para recibir el sacramento de la comunión que la Iglesia ha señalado de manera contundente. Y por ser el presidente de la República, no quiere decir que la Iglesia Católica tenga que obviar las disposiciones para recibir el sacramento. Argentina, ¿no crees que la visita a la Basílica de Los Ángeles haya sido un balance por el izado de la bandera? Símbolo, por supuesto, es otro no, pero símbolo directamente relacionado. Sí, directamente no relacionado. Directamente relacionado, no creo. No creo que la invitación se haya girado de un sábado para un domingo. Sí. Ahí hay algo más calculado. Recordemos también que siendo candidato, la conferencia episcopal lo recibe, sí, ¿verdad? En la sede, que hay además una buena disposición de parte de los señores obispos para conversar con él siendo candidato, para exponerle cuáles eran los principales puntos que la Iglesia Católica consideraba importantes, consideraba oportunos, y podría ser visto como un balance, sí, pero también el ejercicio del poder requiere que haya equilibrios con todos los sectores. No puede, digamos, pesar más un lado que otro, y si él ha dicho que quiere no solamente un gobierno, sino que quiere un país para todos, tiene que enviar señales claras, pero además mensajes muy claros y contundentes de que aquí todos estamos dentro, de que este es un país efectivamente para todos, en el que nadie se excluya, en el que todos podamos participar. Creo que la visita a la Basílica es importante, sobre todo para una buena parte de la población costarricense que es católica y que quiere ver también en su presidente una actitud positiva y bien dispuesta hacia la Iglesia Católica. No me refiero a la jerarquía de la Iglesia Católica, sino a esa feligresía que quiere verlo cerca de un símbolo muy especial para el pueblo costarricense, como es la Virgen de los Ángeles. Yo quisiera, digamos, en este caso hay dos cosas que quisiera aportar, además de las que ya planteó Argentina. Lo primero es que el tema de los símbolos y de la comunicación, que es el tema que hoy aquí nos congrega, es muy importante, desde luego, ya se ha explicado aquí por qué. Pero también es importante que la toma de decisiones no esté únicamente en función de los símbolos más superficiales. Me explico, es decir, si de repente, como ha sucedido en otras partes, se comienza a tomar decisiones únicamente al calor de lo que los impactos de esos símbolos genera, sí, la cosa se tiende a complicar, porque el mundo va a ser mucho más complejo que eso, y difícilmente usted va con sus símbolos a, como se dice popularmente, a quedarle bien a todo el mundo. Eso es prácticamente imposible. Entonces, lo primero es que tienen que entender los que están en el gobierno que, si bien es cierto, ahorita hay una especie de luna de miel con el presidente, habrá momentos en que esa luna de miel o del todo llegue a desaparecer o llegue a revertirse, como le pasó a la presidenta anterior, sí, o sea zigzagueante, que en determinados temas haya apoyo y en determinados temas haya recriminaciones, pero que eso no varíe o no incida de manera sustancial en el norte que como gobierno se tenga para el abordaje de ciertos temas que son de profunda envergadura. ¿Por qué lo planteo? Porque en este caso específico, bien lo señaló Argentina, estas actividades no se organizan de un día para el otro. No es que el obispo de Cartago dijo, como hizo la bandera, ahora lo voy a llamar. No, ya probablemente ya eso estaba completamente agendado. Pero para el imaginario de algunos sectores sí quedó como que era simplemente el que reza y peca empata, como dice el adagio. O sea, era, bueno, ya él hizo esto con el movimiento Diversidad el viernes, ahora 48 horas después lo trata de equilibrar asistiendo a la Basílica. Una vez más, el tema comunicacional institucional juega un rol ahí muy importante, porque el presidente puede decir él que no es cierto, pero evidentemente no hay, digamos, un soporte alrededor
que le dé consistencia a esa declaración que él está haciendo. Entonces, por más que él diga y por más que él jure y perjure que las dos cosas estaban agendadas con mucha anticipación y que por coincidencia de la vida quedaron a 48 horas una de la otra, la verdad es que para un segmento considerable de la gente eso no tiene validez, y aquí la mujer del César, además de honrada, tiene que aparentarlo. Pero reitero, eso no es importante en el tanto se tenga muy claro que hay un objetivo político de conducción de gobierno que tiene que ir más allá de simplemente quedar bien con unos o con otros. En este momento, para lo del viernes, hubo en redes sociales sobre todo manifestaciones a favor y en contra de lo que hizo. Para lo del domingo también hubo manifestaciones a favor y en contra. El tema es que no es una cuestión de, digamos, el lunes yo no me imaginaría, porque eso sí daría una mala señal, que se estén midiendo a ver el rating, a ver cuál de los dos tuvo mayor nivel de aceptación y cuál de los dos tuvo mayor nivel de desaprobación, para entonces a partir de ahí definir un rumbo. Si eso fuera así, estaríamos muy mal, porque estaríamos gobernando en función de lo que la opinión pública del momento plantee, y lo que la opinión pública plantea muchas veces es bastante de corto plazo, bastante coyuntural, casuístico, emocional, y por tanto no puede ser jamás el referente para todo lo que uno haga. No significa que uno no escuche, pero tampoco puede uno quedarse como secuestrado por lo que esa reacción ciudadana expresada a través de todos estos canales de comunicación le planteen a uno. Vamos con la última antes de abrir la línea. El izado de la bandera de la diversidad. Yo me preguntaba comentaba con un amigo homosexual, y me decía que él hubiera preferido, en lugar del izado de la bandera, que hiciera un acto más trascendente, como la firma de un decreto o algo por el estilo, porque sí fue muy criticado por no digo que la mayoría lo criticó, hubo críticas y hubo alabanzas, sí, a lo que hizo, ¿verdad? Pero digamos, tal vez ha sido el tema más polémico de todo desde los 2 semanas y media que es presidente argentino. Volvemos al tema de los símbolos, ¿verdad? Igual que los arbustos cortados, a pocos días, al día siguiente de asumir el poder, el tema de la bandera en Casa Presidencial es exactamente el mismo. O sea, hay un símbolo, hay un elemento que se quiere visibilizar. A mí personalmente, igual que a su amigo, me hubiera gustado ver más acciones concretas. Yo tengo muy claro que izar una bandera a la diversidad en Casa Presidencial, en los ministerios, donde quieran, no implica que de manera inmediata va a producirse una actitud de respeto, de tolerancia, de inclusión de las personas. Así ahora voy a aceptar mejor y voy a tener mejor actitud. Eso no está ahí, eso no radica ahí. Pero volvemos al tema del simbolismo. Eso le quedó grabada a la gente en la retina. Sí, claro. Por primera vez se iza una bandera en Casa Presidencial, y hay en apariencia una actitud del nuevo gobierno frente a temas que han sido polémicos, frente a temas ojalá polémicos, que a veces ni siquiera son parte de la discusión en algunos sectores, ¿verdad? O en algunos espacios. ¿Qué esperaría yo de nuevo? Que además de ese primer símbolo, en los próximos días, porque tenemos que tener claro que este gobierno no tiene ni un mes de haber iniciado funciones, y creo que a veces se le está pidiendo muchas cosas de manera muy rápida, ¿verdad? Y es también este clima de expectativas muy altas, de que se quieren hacer las cosas muy rápido, y que a veces la gente está apenas como acostumbrándose a ver, bueno, para saber qué es lo que tengo ahí, cómo lo voy a enfrentar. Creo que esto es parte de, yo esperaría que estas acciones simbólicas se vean acompañadas de acciones más concretas, de un programa de fortalecimiento de la tolerancia y la convivencia democrática, no solamente en las escuelas. Es que se nos olvida que el tema de la formación en valores democráticos no se da únicamente en las escuelas o colegios de este país, es que tiene que haber prácticas democráticas en todos los espacios de nuestra sociedad. O
sea, cuando hay alguien que se brinca un semáforo, eso está irrespetando esa convivencia democrática. No es solamente de si voy a poner la banderita de la diversidad o no, es que va más allá de eso. Entonces, hay aquí un clima que tiene que ser mejorado, hay actitudes que tienen que ser modificadas, de todos, no solo desde el gobierno por supuesto, porque son los que están liderando los destinos del país, pero que esas acciones tienen que verse acompañadas también de manera paralela por acciones nuestras, por acciones cotidianas. Entonces sí, yo espero que a la par de esos simbolismos de corta de arbustos, de iza de banderas, vengan acciones concretas, planes concretos que tengan que ver con transparencia y buen gobierno, que tengan que ver con respeto, con tolerancia, a fin de cuentas, con convivencia pacífica y democrática. Pero él se amarró a hacerlo prácticamente con ese símbolo. Lo que pasa, sí, y vuelvo a lo que dije hace un rato, esto es un ejemplo muy claro de que obras son amores y no buenas razones. O sea, lo que pueden ser símbolos de primera entrada bien acogidos, se le pueden revertir en contra, y le garantizo que cuando se revierten son mucho más dolorosas las situaciones, porque exactamente, o sea, las cosas no pueden quedarse solamente en el símbolo, tiene que tener un acompañamiento con algo sustantivo, con productos, llámense en este caso políticas públicas, llámense en este caso decretos, llámense en este caso programas en distintas instituciones, propuestas concretas en agendas legislativas, y que además se vea un empuje político de esas agendas, porque también uno puede decir, bueno, yo cumplí con dejar un proyecto X en la agenda legislativa y sé que ahí nadie lo va a aprobar. Entonces es una situación de que tiene que acompañar toda esta simbología que está construyendo con hechos concretos, con el agravante de que en aquello que es medular sí tiene que mantener ahí una cierta consecuencia. O sea, por ejemplo, el tema de la transparencia, reitero, tiene que mantenerlo como un hilo conductor a lo largo de su administración. Puede rectificar y decir, sí, hacía falta un director de comunicación, aunque antes creía que no. Es más, puede rectificar y decir, sí, creía que no hacía falta la DIS, ahora sí creo que hace falta, pero no podría comenzar a dar ni símbolos ni acciones concretas que vayan en contra de ese principio de la transparencia, que además es algo por lo que la mayoría de la gente terminó apoyándolo. Vamos a ir a una pausa comercial, llevamos 1 hora y 8 minutos seguidos analizando, así es que vamos a la pausa, regresamos para abrir un momento las líneas telefónicas y vamos después a las conclusiones. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 3 de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy analizando las primeras decisiones del presidente Solís. De hecho, vamos a intentar hacer un ejercicio no sucesivo para tal vez cada 2 semanas hacer un programa para analizar precisamente las decisiones, y se ríe Argentina, que va a estar presente en los programas. No digo con un periodo de tiempo para analizarlo, porque si hay algo valioso de esta campaña electoral de algunos medios, es que nos metimos a analizar los programas de gobierno, ¿verdad? Y aunque no hay Plan Nacional de Desarrollo de la administración Solís todavía, pero en realidad los medios deberíamos de estar, ese es nuestro papel, fiscalizando el cumplimiento de lo que se prometió. Vamos a abrir la línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000. ¿Qué le parecen a usted las primeras decisiones del presidente Solís? ¿Le parecen trascendentales, le parecen simbólicas o le parecen simplemente populistas? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, David. David, gracias por llamar, adelante por favor. Sí, bueno, a mí me parece que hay un poco de todo, ¿verdad? Hay algunas decisiones que son un poco polarizantes, porque, por ejemplo, de Mariano Figueres, Mariano es una persona polarizante. Hay gente a la que a mí personalmente me tiene incómodo. Si hubieran puesto a cualquier otra persona en la DIS, o en lo que otra cosa que fuese,
yo creo que no estaríamos hablando de la DIS. En realidad no habría tanto alboroto. Pero yo creo que el gobierno tiene que tener cuidado, como dicen, de no jalarle mucho el rabo a la ternera con algunas decisiones, porque hay decisiones a las que no puede solo decir que a todo el mundo no se le puede quedar bien, ¿verdad? Tiene que quedarle bien a más de 1,5 millones de costarricenses. Y tiene que tener mucho cuidado con estas decisiones. Y van a haber decisiones que él no puede simplemente, el señor presidente, pues pensar que porque no le va a caer bien a todo el mundo, pues que la va a tomar. Tiene que haber una mediación. Gracias, David, muy valiosa tu participación esta tarde aquí en Matices. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Se nos cayó esta llamada, vamos con otra, 3:15. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Jairo Narváez. Don Carlos. Jairo. Don Jairo, gracias por llamar, adelante, por favor. Y hay que analizar que como pueblo qué es lo que estamos pidiendo. Al presidente lo elegimos porque estamos cansados de los robos. Entonces ahí es donde le vamos a medir. Y no podemos también agarrar el rábano por las horas. Recuerden cuando Bill Clinton cometió su hecho y sin embargo el pueblo lo religió. ¿Por qué? Porque un superávit de 500,000 millones de dólares. Al final de eso comemos. Gracias, don Jairo, por compartir con nosotros su posición esta tarde. Son las 3:16. Les estamos preguntando qué les parecen las primeras decisiones del presidente Solís, trascendentales, simbólicas o simplemente populistas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Luis Ángel Quesada de Ciudad Colón. Don Luis Ángel, gracias por llamar. Adelante, por favor. Gracias a ustedes, lo felicito por el programa. Muchas gracias. Mira, voy a opinar como ciudadano, aunque yo doy conferencias de liderazgo y motivación, más bien voluntarias en las comunidades apoyando al país a esta procreatividad. Yo quisiera decirle que en términos de ese pensamiento mío que trato de influenciar a las personas, ese liderazgo, ese es el arte de influenciar a otros para lograr los objetivos y metas a través de una de las herramientas que en el caso del presidente Solís es el poder. Lo use democrática o autoritariamente serían las decisiones que pesarían en términos de los resultados que quiera obtener y la percepción o reacción de las personas. Ahora bien, para concluir, en términos de lo que ha hecho, como decía el caballero, yo particularmente he sido muy activo independientemente en la política actual y todo, porque creo que es bonito, es parte de, crece uno, aprende, aunque no gane, aprende, pero, por ejemplo, sabiendo, en el caso mío estoy incómodo porque el apellido ya trae mucha, ¿cómo se llama?, resentimiento quizás a mucho pueblo. Entonces, desde el punto de vista de liderazgo, hubiera sido algo que un comunicador o un buen consejero le hubiera dicho, mira, es que aunque sea lo mejor tuyo, ponerlo en lo que sea, pero no en algo tan crítico, y luego de ahí tenía que ser el pobre, no es encasillarlo, pero de ahí la realidad es que es hermano del expresidente y eso pesa. Gracias, don Luis Ángel, por compartir con nosotros su posición. Son las 3:18, vamos con las últimas dos llamadas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas, ¿cuál es su nombre, caballero? Jorge Celedón. Don Jorge, gracias por llamar, adelante, por favor. A ustedes. A mí me parece que ahí el analista se está quedando corto en el asunto de por qué las renuncias no es que no se haya certificado, es que está grado de... Ahí perdimos la comunicación lamentablemente con don Jorge. Estaba muy interesante la introducción de lo que nos iba a decir. Vamos con la última llamada, 3:18. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Enrique. ¿Me lo repite, por favor? Es que casi no le escucho. Enrique. Don Enrique, ahora sí, gracias por llamar, adelante. Sí, buenas tardes. Me parece que hay que tener cuidado, o sea, el presidente debe tener cuidado de no mostrarse débil tampoco. Ajá. Tiene muy buenas intenciones, quiere ser consecuente con lo que prometió, y eso conlleva mucho cuidado. Entró desde un inicio en un barrial, pero considero que hay que tener cuidado porque hay grupos muy fuertes, negativos o positivos, pero muy fuertes. Entonces, ese problema específico de los educadores está generando sentimientos muy raros, porque hay buenas intenciones para resolverlo y se dan opciones que se escuchan totalmente respaldadas de que van a tener una acción inmediata, muy pronta. Sin embargo, no hay una actitud así de ceder. Entonces, esta intransigencia me parece que es un abuso de ciertos líderes
porque de por sí, sin irse al cuerpo, pues de por sí hay cierto liderazgo que muestran también un afán de exhibicionismo propio de ciertos grupos minoritarios que están tomando fuerza y son inoportunos porque lo que se requiere es tratar de resolver. Muchas gracias, don Enrique. Gracias a don David, don Jairo, don Luis Ángel, don Jorge y don Enrique que se tomaron el tiempo de llamarnos esta tarde. Disculpas para las personas que quedaron pendientes en línea telefónica. Vamos a la pausa, nos queda una hora y regresamos con las conclusiones de última hora. Les cuento que los sindicatos están anunciando la paralización mañana de los muelles de Limón por la solidaridad con los educadores. Son las 3:20. Vamos a la pausa. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 3:22. Voy a ganarme un minuto. Minutos de la tarde. Vamos a mezclar los colores en matices para salir con un arte final. A modo de conclusión, Argentina, tomando en consideración además lo que la gente ha sumado, ¿qué podríamos esperar en 2 minutos? Te pido, ¿qué podríamos esperar de las próximas decisiones de don Luis Guillermo? Tenemos que tener claras varias cosas. Primero, está todavía en un punto muy alto de legitimidad y apoyo, lo que hace que cualquiera de las acciones, incluso de las actitudes que ha asumido frente a algunas cosas en los últimos días, sea todavía, digamos, tratado benévolamente por la opinión pública, incluso por los medios de comunicación. O sea, han sido muy benévolos en el tratamiento de algunas de las cosas que han sucedido en los últimos días, y eso debería llevarlo a él y a su equipo de gobierno a pensar que es el momento para pasar de los símbolos a acciones concretas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro también, y ese es otro elemento, que el ejercicio del poder es no solamente intenso, sino desgastante. Significa que esa cuota elevada de legitimidad y de apoyo no le va a ser permanente ni perdurable para los 4 años, que tiene que ir más allá de los símbolos a tomar decisiones que no le van a caer bien a toda la población, y ahí entonces radica también la habilidad y la destreza de un buen político, pero sobre todo de un buen presidente, de un buen líder, ¿verdad? De poder equilibrar intereses diversos, intereses contrapuestos también, porque de eso se trata también la democracia. Tenemos voces diferentes de sectores diferentes y que va a tener que ejercer, aun cuando todavía no lo hemos visto, digamos, de manera contundente, una autoridad más clara. Va a tener que tomar decisiones a contrapelo de intereses de algunos grupos, y que va a tener, como decimos popularmente, que apechugar con la decisión. Le guste o no le guste a algunos sectores, para eso es él el presidente, para eso se le encargó a él la conducción de este país. Y entonces, por eso insisto, va a tener que acompañar algunas veces de símbolos importantes, de esos mensajes visuales, pero lo que quiere ver la gente es decisiones concretas. A propósito de la huelga del sector educación y de esta noticia, me parece muy lamentable del sector de muelles, ¿verdad? Diciendo que va a haber paralización de obras el día de mañana. Me parece que aquí hay un elemento de autoridad desde el gobierno que tiene que ser ejercida de manera muy clara. No puede haber intransigencias a la hora de negociar. Tienen que haber puntos de acuerdo, y que si no se da, quien dirime los conflictos en una democracia es el gobierno de la República.
Si no, vamos a estar en manos de distintos sectores que un día sí y otro no, van como cuando uno tiene hijos y cada uno quiere hacer una cosa diferente. Papá y mamá tienen que decir, bueno, lleguemos a un acuerdo y hoy comemos una cosa y mañana otra. Bueno, el presidente de la República tiene que tomar la decisión de indicar en qué momento ya fue suficiente de ir posponiendo acciones, de ir posponiendo acciones concretas y decir, bueno, para eso soy el presidente y hay una decisión que tomar y no la puede posponer. Él puede ser muy carismático, él puede acercarse mucho a la gente, puede enviar muchos mensajes y muchos símbolos, pero también tiene que asumir con muchísima responsabilidad el cargo que los costarricenses en una amplia mayoría le otorgaron el 6 de abril pasado y no puede esquinearse, no puede decir que no lo va a hacer. Para eso está ahí. Yo comparto plenamente lo que ha dicho Argentina y en el tiempo que me queda nada más diría que tiene que comenzar a tomar decisiones que sean sustantivas, que sean de impacto para la sociedad. Tiene que mostrar ese liderazgo en los momentos difíciles, no tiene que tratar de desarrollar una gestión de gobierno que da bien, porque entonces no va a quedar bien con nadie, sino que tiene que tomar las decisiones en función de cuáles son los objetivos que tiene y que hay que procurar que estos símbolos no nos distraigan, no nos tiendan cortinas de humo y por estar analizando si fue o no fue bueno que visitar a los vecinos o que lo siga haciendo o que postea fotos de su vida privada en redes sociales para que la gente se siga identificando con él, se pospone o se dejan de lado los temas sustanciales, los temas de fondo, en donde sí todos tenemos que estar vigilantes. Ese llamado que él hizo a que lo estuviéramos observando no es, y en esto con el debido respeto, y también una llamada de atención a los medios, no es en estos aspectos que son más light, sino que son en los temas de fondo. Bueno, ¿cuál va a ser la posición en materia de política agrícola, que él dijo que iba a ser una de sus prioridades? ¿Cuál va a ser ya el abordaje integral de la problemática de la infraestructura? ¿A qué le va a apostar cuando quiere promover la competitividad? ¿Qué va a hacer con el tema del empleo? ¿Cómo vamos a reducir la inequidad social? ¿Cómo vamos a propiciar una mayor simetría territorial de toda la sociedad? Esos son los temas en los que sí tenemos que estar vigilantes y que no los podemos simplemente soslayar por estar centrándonos en estos símbolos que son muy interesantes, pero que carentes de ese otro elemento de contenido, reitero, se pueden convertir en un populismo, en una cortina de humo que lo único que hace es distraer la atención de lo realmente importante. Sergio, muchas gracias. Gracias a Argentina por estar con nosotros esta tarde. Son las 3:28. Vamos a despedir el programa. Sigue Así es la Cosa, don Álvaro Fernández, don Fernando Durán Ayanegui y don Alberto Cañas. Después sigue Origrana, después Esperando el Ojo, y a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Los esperamos mañana a las 2 con otro programa más de Matices. Siguen las informaciones hoy, todas muy interesantes en el tema nacional, así es que los invitamos a la tercera emisión de Noticias Monumental. Son las 3:30, feliz tarde. Matices por Radio Monumental.